Cuando no se sabía muy bien cómo enfocar una política, se generaba una especie de encargo, se buscaba bien a una persona o bien a un grupo de personas a las que se les encomendaba una misión, se las comisionaba para afrontar una misión. No es un órgano de gestión, es un órgano, digamos, de exploración, investigación y reconocimiento para ver cómo se soluciona o cómo se aborda un problema complejo como puede ser el problema de la estructura demográfica. En este caso, el comisionado informa al presidente de gobierno, que es el que tiene toda la atribución, todos los instrumentos de dirección y de articulación y de coordinación y concertación de un gobierno. El problema en sí es la propia estructura demográfica de Asturias, que se puede resumir en que tenemos una población envejecida, que sabemos, eso sí que no es un reto y ni es una cuestión, sabemos por esperanza de vida y por contingentes demográficos actuales más o menos cuánta gente mayor de 70 años va a haber en los próximos años, eso se sabe, es decir, es una proyección, pues por eso, calculando esperanza de vida y viendo las edades actuales. Por tanto, sabemos que nos vamos a encontrar con un reto que es el dar calidad de vida a una población envejecida. Sabemos también que tenemos un problema de baja natalidad, y sabemos también que tenemos un balance entre la gente que viene a Asturias y la gente que se va de Asturias, que es bastante desigual. Probablemente se está yendo más gente de Asturias que gente viene, ¿no? Lo que habría que conseguir sería que viniera más gente, que hubiera más actividad, que no se fueran los que están aquí y que nacieran más. Este sería la idea, pero en cualquier caso, si consiguiéramos eso, los efectos no son inmediatos. El aspecto de la gente que viene a trabajar a Asturias es un aspecto sumamente importante, porque efectivamente eso es lo que puede aumentar la productividad regional y lo que puede rejuvenecer la pirámide demográfica. Por tanto, bienvenidos los que vengan a trabajar y ojalá tuviéramos sitio para que viniera más gente y hubiera más ese proceso. Por lo general, los procesos de migración en los territorios a lo que han conducido es un enriquecimiento, no solo en términos de producción o en términos demográficos, sino en términos culturales. Es decir, la gran oportunidad es precisamente en un mundo multicultural donde podamos aprovechar todos los conocimientos de los demás, ¿no? Se trata no de que vengan a cualquier precio, se trata de que vengan para tener un proyecto de vida. Y para tener un proyecto de vida las condiciones deben ser mejores, y para que ese proyecto de vida funcione deberíamos pensar que hemos conseguido vencer el paradigma de irse, ¿no? Por tanto, yo invertiría esfuerzos en generar una aldea o un espacio rural donde sea atractivo vivir.